del Señor Jesucristo. Una vez más están ante ustedes. Vamos a tratar un tema de forma muy rápida que dice la ideología de género, que dice la Biblia. Pues bien, veamos. Cabe destacar que esta breve presentación o exposición forma parte de otras tres, y con esta cerramos el ciclo de 4 conferencias destinadas a jóvenes cristianos y no creyentes, tanto del mundo universitario como de iglesia, como también de seminarios, de formación teológica, donde existe un claro interés por saber algo más al respecto, ya que existe mucho desconocimiento al respecto. Recapitulando a lo que expusimos en el capítulo anterior o en los programas anteriores, debemos decir brevemente que ante lo expuesto, ni la biología ni la psicología han podido determinar la causa del origen de los LGTBQ+, en las personas, cómo ellos piensan y dicen que pueden optar por una opción sexual, y que cómo nace ese sentimiento. Es decir, han tratado de buscar un gen que explique la existencia de personas que opten en su vida por este tipo de sexualidad. Y como dije, ni la psicología ni la biología han podido determinar, en el caso de la psicología, la existencia de un gen, y la psicología alguna patología derivada de un gen, tal como lo hemos planteado. Bueno, sin embargo, la biología ha sido aquella que ha podido determinar que existen, sin embargo, solamente en la naturaleza, hombres y mujeres, los hombres con cromosomas XY y las mujeres con cromosomas XX. No se ha podido entonces encontrar un gen, como dice, que sea causal de la existencia de esta ideología. El Evangelio es veraz entonces cuando afirma en Génesis 1, 27 y 28 lo siguiente. 27, y Dios creó al hombre, a su imagen lo creó, a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y luego en el 28 dice, los bendijo Dios con estas palabras, reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que raptan sobre la tierra. Habiendo establecido que Dios solo creó hombre y mujer, debemos señalar que a través de la historia, el hombre y la mujer, que en abierta desobediencia a la palabra de Dios o de lo establecido por él, se ha apartado en cuanto a la conducta sexual propia de un hombre y de una mujer, adoptando otras formas extrañas. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que existen solo 2 categorías sexuales para los hombres, para el género humano. Estos son hombres y mujeres. Y solo 2 tipos de género, es decir, el masculino y el femenino. No obstante, para estas ideologías LGTB existen, según la publicación Tinder, 37 tipos de género, vamos a nombrar algunos, como asexual, intersexual, género fluido o no binario, heterosexual o binario, homosexual, bisexual, entre otros, apartándose de lo establecido, como ya dije, por Dios, según Génesis 1:27, cuando dice que lo creó hombre y mujer. Pues bien, ¿cuál es la actitud de Dios frente a estas ideologías en cuanto a lo establecido en su palabra? Génesis 19, del 1 al 13, relata lo ocurrido en Sodoma y Gomorra y su destrucción. Citaremos el versículo 5 del capítulo 19 de Génesis, que dice así: llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti? Esta noche sácalos para que los conozcamos. Aquí se debe entender que los habitantes de Sodoma, grandes y pequeños, es decir, adultos y jóvenes, querían conocer sexualmente a los misteriosos huéspedes, que eran ángeles, mensajeros de Dios, y eran hechos de una hermosa apariencia.
Luego, en Judas 7 nos describe cómo Dios vio el hecho y el juicio que tuvo sobre esto. Judas 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufrieron el castigo del fuego eterno. Es decir, había más ciudades que se habían descarriado, se habían adoptado muchas formas de género o de actuar psicosexualmente, y por lo tanto Dios eligió a Sodoma y Gomorra como ejemplo para que el resto de las ciudades, que eran muchas más, también les sirviera como ejemplo y cambiaran de actitud. También en Levítico 18:22 dice así: no te echarás con varón como con mujer, es abominación, es decir, que no te echarás con varón, no tendrás relaciones sexuales con varón, así como lo tienes con la mujer. Levítico 20:13, y cualquiera que se acueste con otro hombre, como uno se acuesta con mujer, abominación hicieron ambos, han de ser muertos y su sangre caerá sobre ellos. Es decir, el Señor castiga con la muerte a aquellas personas que, habiendo desobedecido y actuando de manera no natural, como estableció la relación entre un hombre y una mujer, estos debían ser muertos. El Levítico pertenece a los 5 primeros libros de la Biblia, escritos por Moisés. Los judíos los conocen como la Torá o la ley. En Romanos 1, 26 y 27 también dice: 26, pero esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que contra naturaleza. Y el 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Aquí nos encontramos con una situación de que cuando personas rechazan al Señor y su palabra y se entregan, o sea, se deja sentir el castigo por sus pecados, ese abandono no significa que Dios no quiere a sus hijos, sino que demuestra que los que son inicuos le abandonan a Él y no pueden ser ayudados. En efecto, y como consecuencia, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Así mismo, los hombres dejaron sus relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en pasiones lujuriosas, los unos con los otros, es decir, se propagan vicios en los hombres y se constituyen en homosexuales y en lesbianas y otras prácticas vergonzosas. En 1 Corintios 6, 9 y 10 señala: 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cabe destacar que, aunque en el Antiguo Testamento esta práctica estaba penada con la muerte en el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento no sería igual o automáticamente no se penaría con la muerte y de forma inmediata, pero el resultado final a la larga
no sería diferente, pues según Pablo, los que practican esto, 1 Corintios 6, 9 y 10, no heredarían el reino de los cielos. Y podemos concluir a la luz del Evangelio que en ningún momento la Biblia apoya las prácticas a estas ideologías LGTB, es decir, las prácticas de otras identidades de género LGTBQ+. Por el contrario, las castiga con la muerte. Sin embargo, existe un remedio según el Evangelio, y este es lo que se establece en el versículo de 1 Corintios 6:1, que señala: y estos erais algunos de vosotros, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, si una persona ha caído justamente en las prácticas que establece las ideologías de género, cometiendo abominación, tal como lo señala el Evangelio, la única solución para que estas personas que engrosan la larga lista que acabamos de leer sean lavados, sean limpiados, sean perdonados, es a través de no ser injustos por estas prácticas, sino que alcanzar la justicia. Y la justicia se alcanza mediante la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, hay que convertirse, recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, dejar, porque el arrepentimiento viene de abandonar el pecado, es decir, dejar de hacer aquello que se ha constituido en un pecado, y por el momento de la conversión, el testimonio de una conversión verdadera es un cambio de conducta. Cuando un LGTBQ+ se practica lo que es su opción sexual, que no es ni más ni menos que una opción de carácter humano y carnal, y abandona esas prácticas y recibe al Señor en su corazón, entonces puede vivir una vida en santidad y abandonar el pecado. La Biblia y el Señor propiamente tal, a través de la palabra de Dios, tal como hemos leído en aquellos pasajes, no aprueba estas prácticas y es muy clara. Es decir, en ambos casos, en el caso del Antiguo Testamento, la muerte era inmediata cuando una persona era identificada bajo aquellas conductas que no correspondían a un hombre o a una mujer. Y de la misma manera hoy día, si bien es cierto, el Señor no nos castiga inmediatamente con la muerte, estos hombres LGTB, al no arrepentirse y no convertirse al Señor, el Evangelio nos dice, por lo que acabamos de leer, y engrosan la lista de aquellos que no heredarán el reino de los cielos. Y aquellos que no heredan el reino de los cielos, su lugar, su destino es el infierno. Aquellos que no heredan el reino de los cielos son los injustos. Y los injustos son aquellos que no han alcanzado la justicia mediante la muerte sustitutoria. Es decir, el Señor se puso en nuestro lugar en la cruz, para morir, para pagar el pecado y así cumplir la ley. Bien, estimados que me están escuchando, espero que esta breve exposición les haya servido de algo, es decir, que les haya aclarado lo que establece el Evangelio con respecto a este tipo de ideologías que hoy día son tan comunes y que están invadiendo muchos países, inclusive el nuestro. Que el Señor los bendiga y será hasta un próximo programa. Muchas gracias.